En Mateo capítulo 25 tenemos la parábola de los talentos, ahora del mayordomo responsable. Dice Mateo 25, a partir del 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1, y cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Eh, este, este señor tenía confianza en sus siervos. Así que el que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando al que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado 5 talentos más. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los talentos 2, al que le habían dado 2, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eras un hombre duro, que ciegas donde sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero el Señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítale en el talento y dénselos a los que tienen 10 talentos, porque el que tiene más se le dará, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. Jesús estaba hablando frente a los fariseos, que eran religiosos, que eran mezquinos y que no querían que nada se cambiase. Así que cuando revisamos con detalle, con detenimiento, este relato, nos damos cuenta que lo importante no eran los talentos, sino la manera de utilizarlos. A todos se les entregó talentos, pero se les entregó conforme a la capacidad que cada uno tenía, que es lo mismo que hace Dios con nosotros. Dios no exige más de la medida que le ha dado a cada uno, ni al potencial que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Luego de repartir las monedas, este hombre se fue de viaje, confiando que lo que Él le había dado a cada uno tenía la capacidad de realizar. Entonces esto nos enseña un rasgo del dueño de los talentos, y nos da un rasgo también de lo que es Dios con respecto a nosotros. Él tenía confianza en el potencial de sus siervos. En realidad, él tenía confianza en lo que él había depositado en cada vida. Él tiene confianza en lo que depositó en cada uno de nosotros. Amén. Y está en nosotros qué hacemos con lo que él depositó. Así que de la misma manera es como actúa Dios: reparte dones y talentos con la confianza de que sus siervos harán un buen uso de los mismos, teniendo gracia
para no esperar más en la medida de fe que Él ha puesto en cada uno. Nunca nos va a demandar el Señor más de lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Así que en los versículos 16 al 18 hay algo que queda en evidencia, y es que la gracia de Dios denuncia el estado de nuestros corazones. Él da, y de acuerdo a cómo nosotros reaccionamos, actuamos, es como está nuestro corazón. La confianza que Él puso en los siervos, a través de su gracia, denuncia el estado de cada corazón. Dos tuvieron iniciativas positivas, mientras que uno buscó su propia seguridad, librándose en todo riesgo. Y tiene que ver con lo que hablamos hace 2 días con respecto a la pereza. Así que la fe siempre conlleva riesgo. Donde no hay riesgo, no hay fe. Donde no hay fe, no se manifiesta el poder de Dios. Donde no hay poder de Dios, no hay gozo. Y no hay tampoco intimidad con Dios. Si bien el siervo procuró generar su seguridad, lo que queda en evidencia es que fue egoísta. Lo que logró paralizó lo que Dios le había dado. Lo que lo paralizó fue una de las almas más sutiles y más mortíferas que atentan contra el potencial de Dios, sobre las cuales el diablo se apoya y las profundiza. Y se llama autoestima baja. La autoestima baja busca su propia protección. Es egoísta. Si bien el siervo procuró generar su seguridad, fue egoísta. Y la pereza, el miedo, su autoestima baja lo paralizó. Y ese sentimiento de poco valor personal, de inferioridad, de no poder adecuarme a la realidad que me rodea, paraliza, anula el potencial que Dios pone en cada vida. Este sentimiento paraliza a muchos cristianos sinceros que, aún habiendo tenido experiencias espirituales maravillosas, cuando tienen que tomar decisiones de fe, se paralizan. A pesar de su fe, de conocer la palabra y de comprender su posición en Cristo, se sienten encadenados con un terrible sentimiento de inferioridad. Yo no puedo, yo no tengo, yo no siento, yo no sé. Y Dios tiene respuesta para todo eso. El que no sabe, que le pida sabiduría a Dios. El que no tiene, que procure las riquezas en gloria. El que no puede, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Y esta es la principal grieta emocional por la cual el diablo actúa y causa derrota en la vida de muchos. Esto es lo que nos impide saber cuál es nuestra ubicación en el cuerpo de Cristo. Nos impide crecer en la gracia que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que creerle a Dios y permitir que el Espíritu Santo sane nuestras emociones. El Espíritu Santo es sanador. Amén. Así seremos conscientes de nuestras debilidades. El primer paso es ser consciente de que tengo ese problema para que Dios pueda volver. El Espíritu Santo no opera como magia. Y el Espíritu Santo es un caballero que no atropella ni abruma a nadie.
El Espíritu Santo siempre está esperando que lo permitamos, que le abramos la puerta. Así que, si somos conscientes de nuestras debilidades, vamos a poder afrontarlas y cambiarlas. La autoestima baja nos hace religiosos y la religión nunca se arriesga. El propósito de los fariseos y de los escribas a los que Jesús estaba confrontando. Es interesante ver que Jesús en sus predicaciones, en sus enseñanzas, en sus parábolas, enfrentó y predicó más sobre los errores de la religión, sobre los límites del legalismo espiritual y religioso, que sobre el pecado de las personas. No vemos a Jesús hablando en contra de los que se emborrachan, ni de las prostitutas, ni de los estafadores, sí de los que engañan a través de la religión, de los que anulan el obrar de Dios a través de la religión. Así que el propósito de los fariseos y los escribas era guardar ley en forma exacta. O sea, cualquier cosa nueva para ellos era maldición, era considerado algo que tenía que ser eliminado, se manifestaba a través de la ira. Esto se hace evidente en el relato de los talentos. Ahí Jesús está marcando el error de ellos. Versículo 24 dice: Señor, yo sabía que eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo tuyo, como diciendo, me lo saco de encima para no tener problemas. Este hombre tenía un solo talento y intentó dejar las cosas sin ningún cambio. Jesús en este relato está mostrando que no puede haber fe sin aventurarse. Muestra que las mentes cerradas a su gracia y a la confianza en el dador, que es Él, no puede ser usada y por lo tanto, al no ser usada, es desechada. También nos dice que el potencial dado por el Señor no se mide por la cantidad, se mide por el peso. Sea mucho o sea poco, debe ser puesto al servicio del Señor. ¿Por qué? Porque el talento no era una moneda. El talento era un peso. El valor dependía del metal con que estaba hecho. Todos nuestros talentos pesan lo mismo delante de Dios. Todos los talentos pesaban lo mismo. El valor cambiaba por el material con el cual estaban hechos. Porque la importancia no reside en si me fue entregado mucho o poco, sino en cómo actúo con la capacidad que el Señor sabe que tengo. Por eso lo central es cómo pesa mi vida con respecto a lo que Dios me da. No cómo pesa lo que sé de Dios. El peso que tiene mi inversión en lo que Dios me ha revelado. Todo tiene que ver con la fe. Vino un joven, matrimonio joven, a consultarme por una decisión que tenía que tomar. Él me mostró su situación económica, me mostró el trabajo que tenía, cómo no alcanzaba lo que él y su esposa ganaban con respecto a los gastos. Y entonces el proyecto que tenía era, para lo que me consultaba, volver al pueblo donde vivía la mamá de la esposa, que tenía en casa,
y en ese pueblo tratar de conseguir trabajo, pero por lo menos tenía el techo. Yo lo escuché y le dije, mirá, todo lo que vos me contás es lo posible. Todavía no me hablaste nada de fe. Yo soy pastor, no soy financista. Digo, así que vos sos un creyente. Así que hablemos de fe. Vos me mostrás lo que podés hacer, pero no me estás hablando de lo que Dios podría hacer. Bueno, eso sirvió para que él tomara una postura de fe y para que Dios lo bendijera, pudiera tener un mejor trabajo y no tener que irse a retroceder en lo que Dios le estaba dando. Tenía un potencial que no estaba usando. Otro hermano yo le venía aconsejando, él había salido de una vida muy complicada, con vicios, con situaciones, en un barrio pesado. Él tenía sus hijos, el ambiente que lo rodeaba no era bueno para que él pudiera completar su salud espiritual y para que sus hijos se criaran sanamente. Y lo venía animando a que desafiara a Dios, saliera de ese barrio. Bueno, él alquiló esa casa, salió de ese barrio con lo que alquilaba y con el trabajo que el Señor le empezó a dar. Él prosperó y vivía en un barrio muy bonito. Y el trabajo, como estamos en Argentina, empezó a faltar. ¿Cuál era su propuesta? Volver a su viejo barrio. ¿Cuál fue mi respuesta? Estás volviendo a Egipto. Saliste de la tierra de la esclavitud y estás volviendo para atrás. Tenés que probar Dios. Si el Señor te sacó, te prosperó, tus hijos salieron de ese ambiente, ahora tus hijos están bien, han estudiado, se recibieron, algunos ya se habían casado, no podés retroceder. Estamos llamados a caminar de gloria en gloria. Amén. En victoria. Bueno, tomó la palabra con fe y Dios lo respaldó. De eso estamos hablando. Muchas veces tenemos el talento, en verdad. El talento lo tenemos que ver como el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Él prometió darnos una vida abundante, victoriosa. Tenemos que pelear por esa vida. Amén. Amén. Así que una estimación propia deficiente nos hace pecar. Toma el conocimiento de la persona del Señor, convenciéndonos de que Dios es duro. Nos impide reconocer el alcance de su gracia, sintiendo que es imposible complacerlo. Cuando la imagen que construimos de Dios es en torno al castigo, la acción más segura es que no hagamos nada y que nunca actuemos. Así es que se paralizó el potencial de este siervo. Todos tenían la capacidad de multiplicar lo que se les había entregado. Cuando nos domina el miedo, la reacción más pronta es enterrar lo que Dios nos da y quedarnos inmovilizados. Y esto es lo que pretende Satanás. Satanás ya sabe cuál es el final. El diablo sabe cómo va a terminar todo. Sabe que él ya está vencido. Sabe que la iglesia tiene el mandamiento de Dios de avanzar con su reino para deshacer sus obras, las obras de su maldad. Lo único que puede hacer es adormecer la iglesia para que no cumpla el propósito. Ahora, Dios no se desespera, porque Él no mide los tiempos como nosotros. Si hay una generación
que decide enterrar el talento y no utilizar el potencial, el Señor no tiene ningún problema en esperar a la otra generación para que sus propósitos se cumplan. Entonces está en nosotros decidir si nos sumamos al proyecto de Dios o si seguimos con el talento enterrado. Y esa es la gran decisión que se debe tomar como iglesia. Así que es lo que Él pretende. ¿Y qué es lo que pretende el Señor? En cambio, el Espíritu Santo nos ayuda a soñar sueños osados. La importancia de soñar en fe sobre las cosas que anhelamos alcanzar. No cosas egoístas, no cosas terrenales, no cosas que sean solamente para nuestro beneficio egoísta y familiar, sino esos sueños espirituales que en el marco de la fe se pueden alcanzar. El Espíritu Santo nos ayuda a soñar sueños osados, a ver visiones de Dios tal como lo que se cumplió en el Pentecostés. En Hechos 2, 17 al 18 leemos: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, nuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. El miedo es pecado, porque va en contra de la fe. Debemos renunciar al temor, no al temor emocional y sano que el Señor ha puesto en nosotros para librarnos y advertirnos de peligros concretos, sino del miedo que esclaviza, que arruina, que marchita, que ata, que nos impide avanzar, que nos da inseguridad, que va en contra de la fe, que va en contra de la gracia y de la seguridad del perdón. Así que la palabra nos enseña que con diferentes gracias todos tenemos una misma responsabilidad y que no puede haber obra sin invertir mi tiempo y sin invertir mi vida. Nos enseña que la obra es lo que Dios hace en nuestras vidas y que estamos llamados a aventurarnos en fe con el Señor. Jesús cuestiona duramente a los que quieren que nada cambie y a los que hacen doctrina de la forma, o sea, a los religiosos. En definitiva, la recompensa de invertir con fe nuestros talentos es que se nos da aún más, es una ley, el que más da, más recibe. A veces vemos que alguien prospera más que otros, que tiene más logros que otros. Observemos si vamos a encontrar a alguien que da sin esperar nada a cambio. Si no invertimos en el reino, aún lo que se nos dio nos será quitado. Jesús tiene confianza en nosotros y en la capacidad que poseemos para utilizar lo que Él nos ha entregado. El talento es un regalo que Dios nos da. Si aún nuestra fe es poca o débil, no enterremos el talento. La gracia y la gran misericordia del Señor nos permite utilizarlo aún por debajo de nuestro potencial. ¿Cómo es que nos permite utilizarlo aún por debajo de nuestro potencial? ¿Qué fue lo que le dijo al que enterró el talento? Que más no fuese o fuera, lo hubieses puesto en el banco. O sea, él lo llevó al mínimo. Ya que no tenés la audacia de hacerlo producir una mayor ganancia, pero por lo menos que dé interés. Hasta esa posibilidad le da el Señor. Así que más allá de nuestras limitaciones, nunca dejemos de invertir los talentos que tenemos. No enterremos
lo que el Señor nos entregó. Si actuamos con gracia que Dios nos ha dado, vamos a conocer nuestra ubicación en el cuerpo. Y creceremos, podremos recibir. Si no lo hacemos, no vamos a crecer ni a recibir. Tampoco vamos a ser conscientes de nuestras debilidades para poder afrontarlas, cambiarlas. Y esta es la principal grieta emocional por la cual el diablo actúa y causa derrotas en las vidas del mundo. Enterrar el planeta. Una autoestima no sana. Miedo, amor, cereza. Es tiempo de reflexionar y darnos cuenta que no somos lo que el enemigo dice que somos. Que cuando yo tomo conciencia, no de quién soy, sino de quién soy. Cuando tomo conciencia de que soy del Señor, el que soy se potencia para poder alcanzar metas de fe en la vida, en lo natural y en lo espiritual, que no hubiese alcanzado si no tomo conciencia de quién soy. Así que les dejo esta reflexión en esta mañana para que asuman el de quién soy. De quién soy significa el señorío de Jesús sobre nuestras vidas. El señorío de Jesús en nuestras vidas significa que soy una persona guiada por el Espíritu Santo. Amén. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos de nuevo, tenemos confianza, tenemos pensamientos e ideas que creemos que se nos ocurrieron a nosotros, pero que nos las está dando con sabiduría del cielo el Espíritu Santo. Y empezamos a tener respuestas, soluciones y decisiones que nos parecen maravillosas y que podemos llegar a decir, qué bárbaro lo que se me ocurrió, pero es el Señor que nos está inspirando. Amén. Amén. Gracias. Señor, en esta mañana queremos agradecerte por tanto bien de ti. Tienes más cuidado de nosotros del que nosotros imaginamos. Y has puesto en nosotros más de lo que nosotros podemos imaginar. Y aún aquellas cosas, capacidades, gracias y dones naturales con los cuales hemos nacido, estando en ti tú los redimes y les das una dimensión espiritual que sobrepasan todo entendimiento. Por eso te agradecemos por la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y en esta mañana, Señor, yo quiero, en tu nombre, que las fortalezas de mentiras, de temores, de miedo, de pereza, de no creer que tú puedes hacer, sean derribadas en el nombre de Jesús. Todo lo que se levanta contra tu conocimiento, Señor, todo lo que está en contra de tu obrar en las vidas, todo lo que está trabando, todo espíritu de incredulidad, de duda, de miedo, de agotamiento, de no creer que tú te ocupas, que tú obras, que tú escuchas, que tú tienes respuestas. Yo quiero atar esas mentiras, reprendiéndolas y echándolas fuera para que toda mentira plantada en mente y corazón por el enemigo sea quitada. Y tú traigas bendición
exaltes en esta mañana de tu gracia, de tu fe. Tú eres el autor y consumador de la fe y queremos, mirándote a ti, tener tu fe. Obra, Señor.